Consolador, el Ruach HaKodesh, quién era él y cómo se llamaba. Aquí nos está diciendo Gálatas 4:6, que era el Ruach de su Hijo que envió a vuestros corazones. El quien clama, este es tu Hijo, papá. Este es tu Hijo, dice el Ruach del Hijo. Entonces, dice, el Padre envió el Ruach a vuestros corazones. ¿Quién envió? El Padre. El Ruach que envió es el Ruach del Padre. Y el que vino a vuestros corazones, ¿qué Ruach es? El Ruach del Hijo. Entonces, ¿cuántos Ruach HaKodesh tenemos? Tenemos el Ruach del Padre y el Ruach del Hijo. Te guste o no te guste, estos son los dos Ruachs, que son los dos, el Padre y el Hijo. En el Ruach en el principio, y aquí que se vino a hacer carne, Yeshua, pero volvió otra vez a ser Ruach. Oiga bien, Entonces, dos Ruach HaKodesh tenemos, la del Padre y la del Hijo. Mire lo que estamos diciendo, ¿ok? Seguimos leyendo. Ahora vamos a Romanos 8:9. Mire lo que dice Romanos 8:9. Dice, pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal de que el Ruach HaKodesh de Yod-Heh-Vah-Heh esté viviendo dentro de ustedes. Porque cualquiera que no tenga el Ruach de Mashiach no le pertenece a él. Ok, mire lo que dice. Lo vuelvo a repetir. Pero si usted dice, no se identifican con la vieja naturaleza de la carne pecaminosa, sino que con el Ruach de Yeshua, si alguno no tiene el Ruach de Yeshua, no pertenece a él. Oigan bien, ¿qué Ruach tenemos que tener? ¿La del Padre o la del Hijo? La del Hijo, porque Él es el que murió por ti y murió por mí. Por eso hay tanta pelea en el nombre. En el nombre hay tanta pelea porque no, se llama Yahshua, se llama Yahushua, se llama I-A-U-E. No digan nada, se llama Yah. No, aquí tenemos que examinar qué dice la Torah. Aquí nos está mencionando, si alguno no tiene el Ruach de Yeshua, no pertenece, está perdido. ¿Por qué? Porque tenemos que tener primero el Ruach del Hijo y luego al que envió a vuestros corazones el Ruach del Padre. ¿Te das cuenta? El Ruach del Padre envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Ruach que tenemos que tener nosotros es el Ruach del Hijo, que viene a vuestros corazones. Cuando Él entra aquí, Él dice, Padre, Él te pertenece. ¿Quién está ahí arriba? El Padre. ¿Es carne o es Ruach? Es Ruach. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué Ruach es el que tenemos aquí? El del Hijo. ¿Pero qué Ruach está en el cielo? El del Padre. Por eso dice, no molesten a estos que suben y bajan, porque ellos le ven el rostro a mi Padre todos los días. ¿A quién? ¿Al del Hijo se la ven o a la del Padre? La del Padre. Ese es Mateo 18:10. Oiga, seguimos leyendo. Eso quiere decir que mientras el Ruach del Padre estaba en el cielo, el Ruach del Hijo estaba hecho carne, hombre aquí en la tierra. Por eso son dos Ruach. Sí. Ok. Miren lo que dice. ¿Por qué razón tan importante? Según Corintios 3:16 al 17. Dice, el 3:16 de 2 de Corintios dice, pero cuando alguien se vuelve al Adón, el velo es quitado. El 17, ahora bien, el Adón es el Ruach, y donde está el Ruach del Adón, ahí hay libertad. Fíjense, cuando ustedes reconocen el Ruach de Yeshua, que es el Ruach HaKodesh que está aquí con nosotros, y que es hijo verdadero del Padre, el velo es quitado. Entonces dice ahí el 17 de 2 de Corintios 3:17. Ahora bien, dice, el Adón es el Ruach HaKodesh, y donde está el Ruach HaKodesh, ahí hay ¿qué? Libertad. Ese Ruach nos quita el velo para conocer todo lo lindo y hermoso que tiene la Torah. Tenemos el Ruach del Hijo y tenemos el Ruach del Padre. Al que envió es el Padre, el que envía es el Padre, y el que viene a vuestros corazones es el Ruach del Hijo. Y donde está el Ruach del Hijo, ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. Quiere ser liberado, reconoce también que tenemos dos Ruach, pero el que está aquí con nosotros es el Ruach del Hijo. Seguimos leyendo.
Ahora vamos a hacer comprobación. Génesis 1:26 en adelante. Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, entonces Elohim dijo, hagamos. Oiga lo que dice. ¿Qué dijo Elohim? Hagamos. No dijo voy a hacer. Y cuando dice voy a hacer, ¿qué está explicando? Es Hermano. uno solo. Y cuando dice hagamos, es un plural. un plural. ¿De cuántos? 2 o más podría Ok, ser. perfecto. Oigan bien, cuando dice hagamos, estamos 3, 4, 5 o mucha gente. Hay 1000 personas y vamos a hacer una torre. Hagamos esta torre porque son muchos. Pero aquí dice hagamos. Entonces, oigan bien, vamos a seguir los otros versos para que vamos a dar la aclaración de eso. Génesis 3:22. No terminé el Génesis 3:22. Ok. Dice, yo Jehová y Elohim dijo, aquí está Adán, se ha hecho como uno de nosotros. Mire lo que dice. Aquí está Adán. Él se ha hecho, nosotros le hicimos como uno de nosotros. ¿Y qué dice el 7? El 11:7 de Génesis. Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos. Descendamos y confundamos. Estaba ahí en la Torre de Babel. Ahora, ¿qué es lo que dice? 2:18 de Génesis. Dice, Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que pensar ustedes. ¿Cuántos versos? 4 versos, 4. Pero de aquí estamos leyendo de Génesis. Oigan bien, cuando él dice, confundamos, hagamos, será como uno de nosotros. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Ustedes mismos que dicen en sus mentes, dicen, ahí está hablando con los malajes, ahí está hablando muchos. No, señor. Aquí está hablando del Padre y del Hijo. Cuando dice hagamos, estaba el Padre y el Hijo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Ahorita vamos a dar la aclaración de eso. En Proverbios, oigan bien, Proverbios capítulo 8, 25 al 30. Mire lo que dice. Proverbios 8:25 dice, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrado. 8:26, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. El 27, cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó el círculo sobre la superficie del abismo. El 28, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron. El 29, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran sus mandatos, cuando señaló los cimientos de la tierra. El 30, yo estaba entonces junto a él. ¿Quién? Yeshua. ¿Cómo qué? Como un arquitecto. Yo era su delicia de día a día, regocijándome en todo tiempo a su lado. Ahí está. En la creación. Oigan bien, aquí no me vengan ustedes con la mentira de que dice, cuando él dice hagamos, hablaba con los malajes, hablaba con los malajines, hablaba con los ángeles. No, aquí está claramente, cuando él dice hagamos, confundamos, será como uno de nosotros, porque estaba el Padre y el Hijo. Cuando estaba el Padre y el Hijo, hagamos, será como uno de nosotros, bajemos y confundamos. ¿Qué eran ellos dos? Porque aquí ya leímos que estaba el Padre y estaba el Hijo. Ok, si en el principio estaba el Padre y estaba el Hijo, ¿qué eran esos dos? Les pregunto a ustedes. No eran carne porque Yeshua faltaba añales para que viniera a encarnarse. Entonces, ¿qué eran ellos dos? Eran Ruach. Estaba el Ruach del Padre y estaba el Ruach del Hijo. Cuando dice, antes que hiciera el fundamento de la tierra, antes que hiciera los cielos, yo estaba con él ordenándolo todo. ¿Quién estaba con él? El Hijo. ¿Y qué era? Ruach. ¿Y qué era el Padre? El Padre. ¿Y qué era? Ruach. ¿Cuántos Ruach tenemos nosotros? Tenemos el Ruach del Padre y tenemos el Ruach del Hijo. Esto es el punto que tenemos que entender nosotros. Ahora, estaban los dos ahí.
Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué estaban haciendo? Vamos a ver qué es lo que dice Juan 5:17 al 18. Juan 5:17 dice, pero él respondió, mi padre ha trabajado hasta ahora y yo también estoy trabajando. Fíjese lo que dice. Sigue. Okay. El 18. Esta respuesta hizo que los Yehudim tuvieran más intenciones de matarle. No solo porque él violaba el Shabbat, sino porque también proclamaba que Elohim era su propio padre. Él declaraba igualdad con Elohim. ¿Se da cuenta? Él declaraba, le decía, yo soy igual que mi padre. Soy Rúa, soy Elohim. Igualdad que su padre. ¿Entienden eso? Mire lo que dice ahí, lo que leyó la hermana. Dice ahí en el 17, Juan 5:17, pero él le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Cuántos trabajan? 2. El padre y el hijo. Aquí está. Y en el 18 dice así, esta respuesta hizo a los judíos, a ustedes, tuvieron más intención de matarlo. ¿Por qué? Porque no solo violaba, dice aquí, porque cortaba los talmidinos unas ramitas o unas frutas en el día del Yom Shevi, sino que también proclamaba que Elohim era su propio padre, declarando igualdad igual que su padre. Así, por eso lo llevaron a muerte. ¿Por qué? Cuando él dijo de que en realidad él era el hijo del padre, que tenía un padre y el padre tenía un hijo, y cuando él dijo que era igual que su padre, ¿qué dijeron ustedes que son unitarios y trinitarios? ¿Qué dijeron? Dijeron, no hay más pruebas, mátenlo. Porque él siendo hombre se está haciendo igual que su padre, porque dice que Elohim es su propio padre. Así ustedes unitarios y trinitarios, lo mismo, descendientes de esa raza que rechazó a Yeshua son ustedes, pero hay tiempo ahorita para que se arrepientan y se conviertan y que vengan a postrarse de rodillas a este mensaje, a esta verdad que es Yeshua. ¿Se dan cuenta? Entonces, los dos están trabajando. ¿Y desde cuándo están trabajando? Desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Juan 17. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, así como me glorificaste antes que el mundo existiera. Y me diste autoridad sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra. Y yo lo regiré, dice Salmos 2:7 en adelante, yo lo regiré como vasijas de hierro, con vara de hierro. ¿Quién es ese Rúa? ¿Quién es ese padre que envió a su hijo? El padre está en los Shamayines y envió a su hijo. ¿Y quién está ahorita aquí donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre? En medio estoy yo. Mateo 18:20. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. El Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Rúa del Padre lo envió que estuviera aquí. Es el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Hasta ahora ellos trabajan. ¿Por qué trabajan? Porque desde el comienzo de la creación, que los dos eran Rúa, trabajaban. Desde antes de hicieron el cielo y la tierra, estaban los dos, trabajaban. Ahora, ¿en qué trabajan? Mire lo que dice. Lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice. Hijitos míos, hermanos míos, si pecado alguno de mis hermanos comete, abogado tienen con el Padre, que es Yeshua HaMashiach, que está al lado del Padre como estaba en la creación. Estaban los dos juntos. Así está ahorita Yeshua trabajando con su Padre por ustedes y por mí. Tenemos un abogado, un consolador. Tenemos todo. ¿Por qué? Porque Él está ahorita al lado del Padre. Él es el omnipresente, omnisapiente. Él es omnitodo. ¿Quién? Yeshua HaMashiach. Porque Él está en todos los corazones de cada uno de nosotros. Por eso le dijeron,
Cuando él se juntó con los talmidines le dijeron, ay, estaré un ratito con usted, para el rato ya no está, pero luego volveré. Y dice, este está loco. ¿Por qué? Porque dice que va a estar un rato con nosotros, al rato se va y al rato va a venir. Oh, porque se cumplía Juan 14:26. Aún, dice, no había sido transformado, no había sido glorificado, para que el Padre enviara el Ruach HaKodesh, el Consolador, a vuestros corazones. Porque él, siendo Ruach igual que su Padre, no consideró ser igual que él, sino que se despojó, se hizo carne. Vino, fue clavado en el madero y todo, resucitó al tercer día y fue levantado, ¿a quién? A su Padre. Cuando él entró, fue transformado otra vez, como era Ruach al lado de su Padre. Hoy está sentado al lado de su Padre, intercediendo en el Ruach por ustedes, por mí, porque está al lado del Ruach de su Padre, y Yeshua es Ruach otra vez. Como abogado intercesor. Abogado intercesor. Y aquí en la tierra, Ruach HaKodesh, consolador. Ok. Ruach HaKodesh, consolador. Ok. Esto es lo que yo quiero que entiendan. Ahora, vamos a ver. Desde el principio estaban los dos. ¿Y qué eran? Ruach. Cuando dice hagamos, descendamos, estaban los dos Ruach, la del Padre y del Hijo. Fíjense. Entonces, ¿cuántos Ruachs tenemos? Tenemos dos Ruachs. Ahora, ¿cuántos hay en el cielo? Miren lo que dice. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 1. Apocalipsis 21, 1. Oiga lo que dice. Apocalipsis 21:1 dice: después el Malak me mostró el río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, fluyendo del trono de Elohim el Padre y del Cordero. ¿Cómo dice? ¿Puede repetir? Dice sí, Apocalipsis 22:1. Después el Malak me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, fluyendo del trono de Elohim el Padre y del Cordero. Fíjense. Elohim el Padre y del Cordero. ¿Quiénes estaban en el trono? Estaba en el trono de ¿qué? Del Padre. ¿Y el trono de qué? Del Hijo. ¿Cuántos habían en el trono? Dos. ¿Quiénes eran? El Padre y el Hijo. ¿Y qué son? Ruach HaKodesh. ¿Son carne o son Ruach? No, Ruach HaKodesh. Ok, perfecto. ¿Cuántos Ruachs tenemos? Dos. ¿La de quién? El Ruach HaKodesh del Padre y el Ruach HaKodesh de Yeshua HaMashiach. Este Ruach vino y se encarnó, se hizo hombre. Pero al morir y al resucitar se hizo ya una carne santificada y volvió a su Ruach, visible ya. Aleluya. Entonces, por eso, todo eso se discierne por medio del Ruach que nos da Yeshua, que está en vuestros corazones. Tenemos el Ruach del Padre y tenemos el Ruach del Hijo. Esto es oigan bien, tan difícil para ustedes que logren entender, porque ustedes son unitarios y son trinitarios. Ni aceptan ustedes ni al Padre ni al Hijo. Ni aceptan ustedes ni al Padre ni al Hijo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo van a aceptar que ellos son dos Ruachs? Pero viendo la Torah se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay partes que los escritores y las malas traducciones de las Biblias o Torah o Tanaj o Brit Hadashah lo han torcido para su propia perdición. Porque desde el principio han querido sacar al Hijo del juego, de la salvación, han querido sacar al Hijo del Padre, eliminándolo, diciendo que el Hijo no existe, sino que el Padre es el mismo el Hijo. Y no es así, señores. No es así. Han querido eliminar como estos, cuando Él les dijo, dinos en realidad quién eres. Él le dijo, yo verdaderamente soy hijo del Padre. Y por eso lo mataron. ¿Qué hicieron? Dijo, rasgaron las vestiduras a los judíos y dijeron que esa sangre y la maldición cae sobre nosotros. Nuestros hijos, bisnietos, tataranietos, esa maldición alcanza a cada uno de ustedes, unitarios y trinitarios que rechazan al Hijo verdadero del Padre, que Él es el verdadero Ruach que está aquí con nosotros,
y el Rúa del Padre que está en el cielo esperando los frutos que este Rúa del Hijo vino por su sangre preciosa, nos compró y nos levanta, así como levantó a aquellos que estaban en el sepulcro, los levantó y los llevó frente a su Padre. Los primeros frutos de la obra que hizo, de la muerte, los que creyeron en Él, así hoy en día ustedes también. Que el Rúa de mi Padre y de Yeshua me los guarde, me los proteja. Y el que quiera que lo acepte, pero que le examine, que no me crea a mí, que examine lo que leímos, que son dos. Por eso no soy yo solo, sino que estoy yo y mi Padre. Está aquí y está en el principio. Dos Rúa, pero con una condición, que el Rúa que está aquí con nosotros desde el principio es el Rúa del Hijo. Que Él le dejó encargado esta mansión, esta tierra se lo dio a su Hijo, para que Él la limpiara, la trabajara, la sembrara y cosechara los frutos. Y esos frutos fueron de la primera cosecha los que murieron desde Adán, cuando Él vino 3 días y 3 noches y murió y resucitó y llevó esos frutos ante su Padre. Pero falta el fruto tuyo y el fruto mío en este día. Conviértete, reconoce que está el Rúa del Padre y el Rúa del Hijo. No es solo uno, son dos, tanto literal como espiritual, escritural y espiritual. Están en las escrituras dos Rúas, la del Padre y la del Hijo. Shalom, shalom, desde aquí de Los Ángeles, California, un shalom a cada uno de ustedes. No se dejen engañar por todos los falsos profetas que han salido haciéndose jajamín por ellos mismos, no dejándose guiar por el Rúa de Yeshua que está aquí con nosotros, el que nos da el entendimiento y la sabiduría por medio de su Padre que lo envió. Shalom, shalom, desde aquí. Adiós.